Bueno, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy, la sección 14.6, la última sección de este capítulo 14, el péndulo físico. El péndulo físico es cualquier péndulo real que usa un cuerpo de tamaño finito en contraste con el modelo idealizado del péndulo simple que vimos anteriormente, en el cual toda la masa se concentra en un solo punto. Por ejemplo, yo tengo acá un cuerpo amorfo cualquiera y si yo de alguna forma le calculo dónde se encuentra su centro de gravedad o su centro de masa, que es algo que vimos en física 100. Si yo sé dónde se concentra el centro de gravedad, entonces yo puedo conocer algunos parámetros de su movimiento. Por ejemplo, yo tengo aquí el cuerpo, tengo el punto de pivote por aquí y voy a tener que una línea vertical va a ser su punto de equilibrio. Por ejemplo, si yo coloco un cuerpo cualquiera de esta forma y yo lo dejo, su punto de equilibrio siempre va a coincidir con su centro de gravedad. Por ejemplo, acá este objeto está desplazado un ángulo θ de su posición de equilibrio. Y esto es para conocer algunos parámetros. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo desplazo un ángulo θ hacia la derecha, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que desde mi punto de pivote hasta el centro de gravedad voy a tener una distancia d. Luego aquí en el centro de gravedad va a actuar el peso, ¿verdad? Como vimos en física 100, cuando yo tengo un cuerpo amorfo y yo localizo su centro de gravedad, es como que toda la masa se encuentre en ese centro de gravedad o centro de masa, que en algunos casos el centro de gravedad es exactamente igual al centro de masa. Entonces tenemos, ¿verdad?, que el peso va hacia abajo y por acá, permítanme, por acá el peso va hacia abajo, ¿verdad? Y yo puedo sacar las componentes de ese peso, ya sea una componente que es tangente a la trayectoria y otra componente que es perpendicular a la trayectoria. Entonces, la componente que es tangente a la trayectoria del centro de gravedad es mg seno de θ. Y la componente que es perpendicular a la trayectoria es mg coseno de θ. Entonces, ¿qué es lo que a mí me genera un torque en este objeto? ¿O qué es lo que a mí me hace oscilar este objeto? Por ejemplo, a mí lo que me hace oscilar este objeto es una fuerza de restitución, ¿verdad? Y esa fuerza de restitución va a ser la componente tangente a la trayectoria y en este caso es igual a mg por el seno de θ. Entonces, como nosotros habíamos visto en física 100, yo tengo que el torque en general, que es un vector, era igual a R cruz F, donde yo tenía que R, ¿verdad?, era la distancia desde el punto de pivote hasta donde se estaba aplicando la fuerza al objeto. Y pues F era el vector fuerza, ¿verdad? Entonces, en este caso, también teníamos que la magnitud de ese torque, pues era igual a R, F, seno de θ, donde θ era el ángulo entre R y F. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me va a generar un torque?
en, en este péndulo físico, pues va a ser lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo que R va a ser la distancia desde mi punto pivote hasta el centro de gravedad, que es D. Ahora F, ¿cuál sería F? Sería la componente que es tangente a la trayectoria, que es mg seno de teta. Entonces acá tenemos mg seno de teta multiplicado por D. Y el negativo, ¿por qué es negativo? Si se acuerdan ustedes de también de física 100, nosotros teníamos algo que le llamábamos regla de la mano derecha. Por ejemplo, esta distancia, de aquí, desde mi punto de equilibrio hasta mi centro de gravedad, yo le puedo llamar, yo puedo decir que es d seno de teta, ¿verdad? Entonces, también, si se fijan, desde acá a acá, yo tengo la distancia d. Si yo alargo esta distancia d, por ejemplo, yo voy a decir que esto es d, siempre. Permítame, voy a volverlo a hacer con otro color mejor. Aquí. Entonces, si yo alargo ese, ese vector d y hago la regla de la mano derecha hasta la fuerza, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, nosotros colocábamos los cuatro dedos en la dirección de este vector, que sería mi R, y cerraba mi mano hacia mi vector fuerza. Entonces mi dedo pulgar en este caso apuntaba hacia adentro de la pantalla. Entonces yo tenía un torque que era en el sentido horario. Y decíamos que cuando tenía un torque en el sentido horario, tenía un torque negativo, y cuando tenía un torque en el sentido antihorario, tenía un torque positivo. Entonces, por esa razón, este torque es negativo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Ya conocemos, permítame un segundo, ahí está. Entonces, ahora tenemos, ¿verdad?, que el torque, entonces, menos mg de seno de teta, pero en este caso, igual como en el péndulo simple, vamos a tener un movimiento armónico simple únicamente cuando este ángulo θ sea muy pequeño. Y habíamos dicho que para cuando el θ es muy pequeño, tenemos que el seno de θ, ¿verdad?, era prácticamente igual a θ. Entonces vamos a reemplazar este seno de θ por θ. Entonces vamos a tener que el torque va a ser menos mgd por θ. También tenemos la ecuación de movimiento, también que la vimos en física 100, donde yo tenía que la sumatoria de torques era igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, lo que yo voy a hacer es igualar estas dos ecuaciones. Tengo menos mgd por θ va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, donde yo tengo que la aceleración angular es la segunda derivada de θ con respecto al tiempo. Y despejando me va a quedar que esto es mgd por θ entre el momento de inercia, que el momento de inercia lo mandé a dividir por acá. Entonces yo tengo esta ecuación para el péndulo físico. Ahora, ¿qué me va a decir esa ecuación? Si se acuerdan del péndulo simple, yo tenía esta ecuación para el péndulo simple, donde yo tenía por acá que esto era la aceleración en x, ¿verdad?, que era la segunda derivada de x con respecto
al tiempo. Y yo tenía que era igual a ¿qué? Menos k por x, ¿verdad? Entonces, si ven acá, para que estas dos ecuaciones sean iguales, ¿qué debe ser igual a k? Entonces, en esta circunstancia, k debe ser igual a mg d sobre el momento de inercia. Entonces, si k es igual a mg d sobre el momento de inercia, entonces esto se va a comportar como un movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué voy a tener? Entonces voy a tener que omega es igual a mgd sobre i, que es omega es la frecuencia angular. Entonces esta sería la frecuencia angular para el péndulo físico. Y también nosotros podemos tener otra ecuación para el periodo, donde yo tengo que el periodo entonces va a ser 2pi raíz de i sobre mg sobre d, ¿verdad? Porque yo puedo escribir que el periodo, tengo que el periodo, ¿verdad? Yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tengo 2pi entre omega, ¿verdad? Entonces voy a sustituir omega acá y es lo que tengo acá. Si se fijan, solo se le da vuelta porque el omega está dividiendo. Entonces tengo raíz de i entre mgt. Entonces esas son las dos ecuaciones que a mí me van a servir para resolver problemas para el péndulo físico. La frecuencia angular, raíz de mg por d entre el momento de inercia, y el periodo 2pi raíz de i mg sobre d. Bueno, entonces con esta teoría que introducimos, vamos entonces a realizar dos ejercicios relacionados con el péndulo físico. El primer ejercicio es el ejercicio 14.6, la sección 14.6, el ejercicio 14.52, que dice así: queremos colgar un aro delgado de un clavo horizontal y hacer que tenga una oscilación completa con un ángulo pequeño una vez cada 2 segundos. Entonces me preguntan qué radio debe tener el aro. Bueno, yo tengo acá el dibujo donde en rojo está dibujado el aro. Yo tengo en negro acá el punto de pivote, que este sería un clavo, ¿verdad? Y si yo coloco un aro, entonces mi centro de gravedad va a ser exactamente en el centro del aro. En el centro del aro, eso va a ser mi centro de gravedad o centro de masa, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues yo voy a desplazar un ángulo θ de la posición de equilibrio, el aro, de esta manera. Entonces yo tengo por acá, ¿verdad? Mi centro de gravedad en azul. Tengo desde mi punto de pivote hasta el centro de gravedad, tengo una distancia d. Y por acá tengo mg, que sería el peso del aro. Entonces, ¿qué es lo que a mí me dan? A mí lo que me dan es el periodo únicamente. Lo que me dan es el periodo del aro. Ahora, ¿qué es lo que me piden? Lo que me piden es el radio del aro. Y si se fijan, el radio pues prácticamente es la distancia desde mi punto de pivote hasta el centro de gravedad. Y eso es lo que a mí me piden. Entonces voy a utilizar la ecuación 14.34 que me dice que el periodo es igual a 2pi raíz de el momento de inercia mg sobre d, mg por d. Entonces, lo primero que debemos detectar en esta ecuación es qué conozco y qué no conozco. Por ejemplo, acá en esta ecuación yo no conozco el momento de inercia,
esta distancia de lo que yo quiero calcular, la gravedad, pues ya la tengo, es una constante. La masa, pues no la tengo. Y el periodo, sí lo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a calcular el momento de inercia de este aro. Y los momentos de inercia nosotros los veíamos en una tabla del capítulo 9, perdón. Entonces yo tengo que el momento de inercia de un aro y que pasa por su centro de masa es igual a mr cuadrado, que en nuestro caso va a ser la masa por d al cuadrado, ¿verdad? Que es la distancia desde el punto de pivote hasta el centro de gravedad. Entonces, eso sería el momento de inercia para el aro, pero con un eje que pasa por su centro. Ahora, pero nuestro punto de pivote, nuestro punto de giro, no está en el centro de este aro, sino que está en la orilla de este aro, porque está aquí colgado, ¿verdad? En un punto P. Entonces, vamos a utilizar el teorema de ejes paralelos, que también fue algo que vimos en física 100, donde yo tengo que el momento de inercia en un punto P, o sea, en el punto de pivote, va a ser igual al el momento de inercia del centro de masa más la masa por una distancia d al cuadrado. Entonces, ese va a ser mi momento de inercia en el punto de pivote. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sustituir este momento de inercia en la ecuación 14.39. Entonces, reescribiendo la ecuación 14.39 voy a tener lo siguiente, que el periodo es igual a 2pi por la raíz del momento de inercia en mi punto de pivote, mg por d. ¿Y qué es lo que tengo? Entonces tengo 2pi raíz de mi momento de inercia en el punto de pivote. Entonces tengo mi momento de inercia en el centro de masa, que es m de cuadrado, por acá lo tengo, más m de cuadrado, sobre mg por d. Entonces tengo que esto es igual a 2pi. Acá tengo la misma expresión, entonces voy a tener 2m de cuadrado. Y abajo tengo mg por d. Si ven por acá, se me cancela la masa con esta masa, se me cancela un d con un d que tengo abajo. Entonces, al final el periodo me queda como 2pi raíz de 2 por d sobre g. Entonces, acá yo ya tengo solo variables conocidas. Si se fijan, tengo nada más g, d y el periodo. El periodo ya me lo da el ejercicio, entonces ya puedo despejar para d. Entonces tengo que el periodo es igual a 2pi raíz de 2d sobre g. Entonces voy a despejar para d. Voy a sacarle el cuadrado a ambos lados. Entonces me va a quedar d cuadrado 4 pi al cuadrado multiplicado por 2d sobre g. Entonces despejando para d me queda que es igual a gt al cuadrado sobre 8 pi al cuadrado. Y pues ya tengo una ecuación para d. Ahora lo que tengo que hacer es darle valores a las incógnitas. Entonces tengo, o a las variables, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el periodo, que ya me lo da el ejercicio, que es 2 segundos al cuadrado, entre 8 pi al cuadrado. Entonces eso me da que el radio de ese aro debe ser de medio metro, 0.50 metros. Entonces ese debe ser el radio del aro para que éste tenga un periodo de 2.0 segundos. Y esa sería la resolución de este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario hasta el momento. Malik, todo claro. Ok, excelente.
Igual, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, igual pueden volver a repasar el video. Si no tienen algo muy claro cuando lo vuelvan a repasar, pues me pueden preguntar, ¿verdad? Siempre. Bueno, entonces vamos a realizar otro ejercicio. Y va a ser el ejercicio 14.54. Entonces tenemos lo siguiente. Dice así, una llave inglesa de 1.80 kilogramos tiene su pivote a 0.250 metros de su centro de masa y puede oscilar como péndulo físico. El periodo para oscilaciones de ángulo pequeño es de 0.940 segundos. Inciso A. ¿Qué momento de inercia tiene la llave con respecto a un eje que pasa por su pivote? Si la llave inicialmente se desplaza 0.400 radianes de la posición de equilibrio, ¿qué rapidez angular tiene al pasar por su posición de equilibrio? Entonces yo tengo una llave inglesa que se comporta como un péndulo físico, donde yo tengo mi punto de pivote por acá en rojo. Yo tengo la distancia desde el punto de pivote hasta el centro de masa, que está por acá, y yo tengo que la masa es 1.80 kilogramos, esa distancia D es 0.250 metros y el periodo de este péndulo es de T igual a 0.940 segundos. Entonces vamos primero a responder el inciso A, que me dice qué momento de inercia tiene la llave con respecto a un eje que pasa por su punto de pivote. Entonces, para esto, ¿verdad? Voy a utilizar la ecuación 14.39, que me dice que el periodo es igual a 2pi raíz de I sobre mg por d. ¿Cuáles son las incógnitas que yo tengo acá y cuáles son las variables conocidas? Por ejemplo, yo tengo la masa, la gravedad ya la conozco, la distancia d ya la conozco y conozco el periodo. Entonces prácticamente lo que tengo que hacer es despejar para ahí, para el momento de inercia. Entonces despejando para el momento de inercia, tengo que el momento de inercia es igual a el periodo al cuadrado entre 4pi al cuadrado por mgd. Y eso es igual a I, momento de inercia. Entonces, sustituyendo los valores, el periodo 0.940 segundos al cuadrado por la masa 1.80 kilogramos por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por d 0.250 metros entre 4pi al cuadrado. Entonces eso me da un momento de inercia de 0.0987 kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? Que son las unidades del momento de inercia. Entonces con eso responderíamos al inciso A del ejercicio. El momento de inercia sería pues este, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que teníamos que hacer era un despeje. Ahora, el inciso B dice, si la llave inicialmente se desplaza 0.400 radianes, esto es un ángulo, ¿verdad? Que se puede calcular. Vamos a ver qué ángulo sería ese. 0.400 radianes, 180 entre pi, un ángulo más o menos de 23 grados, son 0.400 radianes. Entonces, eso se va a desplazar de la posición de equilibrio,
Me pregunta qué rapidez angular tiene al pasar por la posición de equilibrio. Entonces vamos a responder el inciso B. ¿Y qué es lo que yo tengo por acá? Entonces a mí me dan un ángulo teta de 0.400 radianes. Y me preguntan lo siguiente, ¿cuál es la velocidad angular máxima cuando pasa este péndulo por el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, vamos primero a explicar este dibujito. Entonces, yo tengo lo mismo que tenía anteriormente, tengo el punto de pivote, tengo una distancia D desde el punto de pivote hasta el centro de masa. Tengo por acá que cuando pasa por el punto de equilibrio tenemos una velocidad máxima, y eso lo sabemos del oscilador armónico, ¿verdad? Que cuando un oscilador armónico pasa por el punto de equilibrio tiene una velocidad máxima. ¿Qué más? Nosotros tenemos que el, el péndulo se suelta del reposo, entonces tengo una velocidad angular inicial igual a cero, porque esto lo agarro del punto de equilibrio, lo desplazo 0.400 radianes o 23 grados aproximadamente y lo suelto, ¿verdad? Y esto comienza a oscilar. Entonces lo que yo quiero saber, cuál es la velocidad que tiene cuando pasa por el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo que vamos a hacer es utilizar conservación de la energía, donde yo tengo que, en la conservación de la energía, yo tengo que delta K más delta U es igual a cero. Ahora, para utilizar conservación de la energía, yo tengo que colocar un punto de referencia para conocer la energía potencial, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a decir que la energía potencial va a ser igual a cero cuando la llave pase por su punto de equilibrio. Entonces, cuando este centro de masa pase por su punto de equilibrio, entonces yo voy a tener en ese punto un Y2 igual a cero, o sea, un Y final igual a cero. Y voy a tener una distancia Y1 cuando desplazo un ángulo de 23 grados el péndulo o la llave, ¿verdad? Entonces, para conocer la energía potencial que tiene este péndulo en este punto, entonces yo debo de saber cuál es esta distancia, ¿verdad? Esta distancia vertical. Entonces, esta distancia vertical que yo tengo por acá, le llamé pues Y1, porque es una distancia inicial a la que se encuentra el centro de masa. Entonces, ¿cuánto va a ser Y1? Entonces, Y1 va a ser igual a la distancia D, que es esta misma que tengo en azul por acá, que es desde el punto de pivote hasta mi centro de gravedad, y a esta distancia D le voy a restar esta distancia que está acá. Entonces, si yo a D le resto esta distancia que está por acá, que lo voy a marcar por acá, esta distancia, entonces me daría esta distancia, ¿verdad? Y esta distancia que está por acá es igual a D coseno de teta, porque yo tengo acá, ¿verdad? Un triángulo rectángulo, donde tengo por acá mi ángulo teta. Yo tengo que este es el cateto opuesto. Entonces, si es cateto opuesto, sería D coseno de teta, donde tengo que la hipotenusa es igual a D. Entonces, tendría D menos D coseno de teta, que es esta distancia, y eso me daría el valor de Y1. Entonces, sería Y1 es igual a D1 menos coseno de teta. Entonces, dicho esto, me voy de nuevo a la conservación de la energía, donde yo voy a tener que la energía cinética inicial es igual a cero
debido a que la velocidad angular inicial es igual a cero y la energía potencial final es igual a cero porque ese es mi punto de referencia y en ese punto de referencia yo dije que y va a ser igual a cero en ese punto. Entonces yo tengo que mi energía cinética final es igual a la energía potencial inicial. En este caso, si se acuerdan también de física 100, yo tengo dos tipos de energía. Yo tengo un tipo de energía que es la energía cinética lineal y tengo energía cinética rotacional. Ahora, en este ejercicio, ¿qué tipo de energía cinética vamos a considerar? ¿Rotacional o lineal? Pues vamos a utilizar energía cinética rotacional, porque este es un cuerpo que está rotando, ¿verdad? Que este está moviendo angularmente, de esta forma. Entonces, si se acuerdan, la energía cinética rotacional es igual a un medio por el momento de inercia por la velocidad angular, que en nuestro caso va a ser una velocidad angular máxima, velocidad angular al cuadrado. Y esto es igual a la energía potencial inicial, que es mg por y1. Entonces, con esta ecuación, yo ya puedo despejar para la velocidad angular máxima, que es lo que yo ando buscando. Entonces, despejando, me queda que la velocidad angular máxima es igual a la raíz cuadrada de 2 por mg y1 entre el momento de inercia, donde yo voy a reemplazar y1 por la expresión que habíamos deducido anteriormente. Entonces tengo que esto va a ser igual a raíz de 2mg por d 1 menos coseno de 1 menos coseno de teta entre el momento de inercia. Ahora, en este punto yo ya tengo solo variables conocidas. Tengo la masa, que ya la conozco, la gravedad ya la conozco, la distancia ya la conozco, el ángulo θ también lo conozco y el momento de inercia pues es el que sacamos en el inciso A. Entonces yo tengo que la velocidad angular máxima entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la raíz de 2 por la masa, 1.80 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por y1, que y1 es de 0.250 metros, 1 menos coseno de 0.400 radianes. Acá deben de tener cuidado, ¿verdad? Que acá le estamos insertando radianes directamente al coseno. Entonces su calculadora debe estar en radianes. Si ustedes le colocan grados aquí dentro del argumento del coseno, la calculadora debería estar en grados. Eso entonces deben de saberlo para no cometer un error. Y el momento de inercia pues lo calculamos en el inciso A, 0.0987 kilogramos por metro cuadrado. Entonces yo tengo que la velocidad angular máxima de este péndulo físico va a ser igual a 2.66 radianes sobre segundo. Y bueno, entonces esa sería la resolución de este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, Lick. Bueno, yo les recomiendo, ¿verdad? Y bueno, si no han empezado a estudiar, les recomiendo que desde ya comiencen a estudiar, que comiencen a resolver la guía de ejercicios que tienen como tarea y pues que realicen la mayor cantidad de ejercicios, ¿verdad? Para tener las habilidades necesarias que van a utilizar en el examen. Entonces, si nadie tiene ninguna duda o comentario, esto sería todo por la clase.
del día de hoy. Y como siempre, ¿verdad? Pues si tienen dudas posteriormente, igual me las pueden hacer saber. Entonces, si no hay nada más que agregar, esto sería todo por la clase del día de hoy y pues nos vemos el miércoles en la siguiente clase.